Bien, pues ya estamos de regreso en este lunes. El lunes pasado, el 28 de octubre, terminamos una importante etapa en este programa. Culminó la Mesa de las Mosqueteras con Elisa Alanís, Carolina Rocha y Marcela Gómez Salce, compañeras, partícipes, diría casi hasta cómplices en el lúdico, en el sabroso ejercicio de analizar los asuntos públicos, de hacerlo con sentido del humor, con mucha profundidad al mismo tiempo y con mucha información. Saludos a Elisa, a Carolina y a Marcela. Decimos luego entre periodistas que arrieros somos y en el camino andamos y seguramente en alguna parte habremos de volver a coincidir en estos u otros proyectos porque finalmente así es el periodismo. Pero hoy tenemos también un momento de lanzamiento que me complace mucho, me parece muy interesante el que mantengamos el mismo espíritu de información, de análisis, de crítica, de ir repasando pues estos recovecos a veces tan difíciles de la política mexicana, tan llenos de oscuridad y de penumbra y de telarañas, y bueno, pues hay que entrarle a ver cómo van estos asuntos, y hoy tengo el gusto de que estén con nosotros Nancy Flores, reportera de Contralínea. Nancy, ¿cómo estás? Bien, Julio, muchas gracias. Buenas tardes al auditorio, a ti. Buenas tardes. Hola, Nancy. Buenas tardes. Yoli García, periodista, que también tengo el gusto de que nos acompañe, de que esté con nosotros. Gracias, Yuli. Julio, muchas gracias a ti. Hola, Nancy. Y saludos, por supuesto, a Elisa, a Marcela y a Carolina, que las disfruté escuchándolas y viéndolas mucho tiempo. Sí, claro. Y a ti también, por supuesto. Muchas gracias. Yo nomás era ahí como un agente de tránsito. Yo les daba el paso. Pase usted y adelante. Y ellas hacían bastante, pero me encantaba. Sí, así es. Pero bueno, pues hay muchos asuntos interesantes. ¿Con qué empezamos? ¿Qué quieren que hablemos? ¿Cuál sería el tema? Nancy, Julie, como quieran y el tema que deseen. Me parece importante lo que sucede esta mañana en la conferencia de prensa, después de lo que sucedió la semana pasada, cuando el presidente dice o da paso a este representante de la oficina que hace los análisis en las redes sociales y termina concluyendo esta información con que hay un grupo pequeño, un porcentaje pequeño, desde donde salieron probablemente estas conversaciones de hashtags de prensa sicaria, prensa prostituta también creo que era otro, y unas de esas cuentas las nombran, las personalizan, y eso me parece importante porque yo lo veo como el discurso del poder contra el discurso de los que ya no tienen el poder. Dentro de estas tres cuentas está el hijo de Felipe Calderón, que Felipe Calderón, el expresidente, y su esposa reaccionan casi inmediatamente, y también está la de Juan Carlos Romero Hicks y otra cuenta más, que no recuerdo, es el Tumbaburros. La de Aurelio Nuño. Sí. La de Aurelio también, por supuesto. Y la de Tumbaburros, que oficialmente la adjudican a otra persona de nombre y apellido extranjero. Sí. Y creo que yo revisé esa cuenta y él decía, soy 100% mexicano, no manejo no manejo bots. Pero bueno, el asunto es que lo que está diciendo el discurso del poder está personalizando el origen, podría decirse, de este movimiento que hubo durante el fin de semana de prensa sicaria, prensa prostituta, como diciendo, nosotros no somos, hay otro grupo interesado del poder quien está manejando esas cuentas. Pero creo que la verdad, en este momento, es un asunto tan relativo y es difícil para uno como periodista que la verdad sea subjetiva. Y no sabemos todavía quién tiene la razón y quién tiene la verdad en este asunto y en otros. Nancy. Pues mira, me parece relevante que hayan salido con este ejercicio informativo, sobre todo porque no es cualquier persona la que da a conocer este informe. Es finalmente un experto y además de una Secretaría de Estado el que está dando a conocer estos datos, lo que me lleva a pensar que realmente hay un trasfondo político en estos hashtags, ¿no? Sobre todo porque han enfrentado o confrontado a la prensa con el presidente como si fuera un tema personal, cuando en realidad no lo es. O sea, está el ejercicio de gobierno, está la transparencia, está todo esto de las mañaneras y están los periodistas que tienen que hacer su trabajo, que es investigar, que es hacer la nota del día, etcétera.
Y pareciera que se lo tomaron muy personal. Yo vi las redes muy activas, sobre todo cuentas de periodistas, de reporteros, pues como si fuera un tema personal ya con la presidencia, con el presidente, con, digamos, con todo el aparato del gobierno. Y me parece que no es el punto, o sea, y este indicio de que detrás de estas cuentas, detrás de este tumbaburros, hay partidos políticos, hay intereses políticos muy específicos, sí me parece que puede ser real. Me parece que debe de haber algo de trasfondo, porque no veo al presidente, a su gabinete, haciendo este tipo de señalamientos sin que tengan algo con qué soportarlo. Concreto, claro. Exactamente, con qué soportarlo. Entonces yo veo ahí que va a estar interesante, se va a estar moviendo. Hubo una entrevista que le hicieron hoy a la persona supuestamente que está detrás de esta cuenta, no quiso decir su nombre, pero finalmente aceptó que él sí recibe financiamiento de partidos políticos contrarios a Morena y sobre todo contrarios al presidente López Obrador. Entonces me parece que sí hay un trasfondo político detrás de esta confrontación artificial, que no tendría por qué la prensa tomarlo como personal, los reporteros tomarlo como personal, porque finalmente su trabajo es otro, es otra cosa. Y tiene que haber distancia, ¿no, Nancy? También con la emoción, con la simpatía que uno pueda sentir, pero también con una, pues con la figura presidencial o la del poder, la del gobierno, la de la autoridad. Tiene que haber esa distancia y no ese enganchamiento como de emociones que provoca al final también todas estas cosas. Todo esto se ha precipitado luego del episodio de Culiacán, Sinaloa. A partir de ahí ha comenzado una cascada de exacerbación de ánimos, que de por sí ya andábamos bastante cargaditos, pero han sumado, como que se ha subido de nivel. Yo mismo les comento que, por ejemplo, yo que he sido usuario dedicado de las redes sociales, particularmente de Twitter, llega un momento en el que ya no me interesa tanto como antes estar leyendo a detalle los comentarios, porque muchos de ellos envenenan, o sea, son tóxicos, en un sentido y en otro. A mí en particular me acusan una parte, y dependiendo del día y de lo que haya escrito o dicho, soy héroe de la libertad de expresión, defensor, hombre honesto, patriota y demás, y al otro día soy chayotero, vendido, lambiscón, bla, bla, bla. Hay un intento, percibo yo, lo digo como una opinión personal, hay un intento por condicionarnos, por hacernos que sintamos un rigor de una exigencia y de una presión para que escribamos en un sentido o en otro, para que reportemos o no. Y hechos noticiosos, que a veces son hechos irrefutables como noticia, como hecho noticioso, los colocas en las redes y el simple hecho de colocarlos ya merece el juicio descalificatorio, porque ¿por qué subes eso? ¿Por qué no abordas este otro tema? ¿Por qué en lugar de aquello otro te centras en esto? Es un ruido terrible el que veo yo. Sí, así es. Y me parece que en este caso es algo extraordinario, porque lo de Culiacán fue algo extraordinario. Es decir, aunque hay eventos de violencia, muchas veces esto fue realmente grave, por decirlo así, y lo que sucedió y lo que ha pasado desde ese momento ha salido de la norma. Pero ha habido otros momentos, como bien dices, en donde simplemente los reporteros van y hacen las preguntas correspondientes, incluso con mucho respeto, y también hay una avalancha de críticas y de emociones negativas en contra de ellos en Twitter. Yo, al igual que Nancy, confío en la información que ha dado la presidencia esta mañana, y sin embargo creo que si hiciéramos un examen desde el otro lado, es decir, quién en la simpatía con Morena estaría moviendo algunas veces, como cuando tú das una información o algún periodista va a la conferencia mañanera y hace las preguntas correspondientes, que tal vez no gustan al presidente o que tal vez no gustan al gobierno federal, y también hay esta avalancha de tweets en contra de ellos. ¿Quién maneja esas cuentas? O sea, habría que hacer también el ejercicio contrario y saber quiénes son los encargados de mover estos bots, porque es de un lado y del otro. Pero bueno, la verdad que me parece que si la oposición de verdad está haciendo eso, es una manera pobre de hacer política. Pues pobre que anda la política, Nancy, por todos lados, con muchos relajos y muchas cosas. Ahorita está la guerra de los tuits, Felipe Calderón, Margarita Zavala, deslindándose. No sé si ya se habrá producido algún tuit de Luis Felipe Calderón Zavala, que supongo que ya es mayor de edad y que él mismo podría enfrentar lo que está sucediendo, pero pues muy agitado todo esto, Nancy.
Muy agitado. Yo creo también falta un ejercicio de autocrítica por parte de la prensa. O sea, la prensa es que ha tenido episodios muy oscuros a lo largo de la historia de este país y en los últimos años también. Y pareciera que no es viable también que la gente le diga a la prensa que se equivocó, ¿no? Sí, Que la prensa no revisa hacia adentro todo lo que ha hecho mal, lo que los propios reporteros fallan por esta inmediatez, por este ganar la nota. Eso también es real. La prensa no está invirtiendo en investigaciones, no está generando ese periodismo, sino que está en la coyuntura, en la nota del día, y eso te lleva a cometer errores. Y no hay una autocrítica. Yo no veo realmente reporteros que digan, sí, ok, me equivoqué, lo planteé mal, tuve este error, discúlpenme. No, simplemente o bajan las informaciones que subieron mal o lo dejan ahí y lo olvidan, ¿no? O sea, como si no tuvieran esa responsabilidad también frente a la sociedad. Que es parte de la historia, sí, Nancy. Sí, así es, Julie. Sí, porque creo que, digamos, como dice Nancy, hace falta periodismo de investigación. Y muchas veces lo que hacemos los periodistas, sobre todo en televisión, es buscar más espectacularidad que información. Entonces, cuando tú vas a una mañanera y preguntas algo al presidente, sabes que no vas a obtener una información más profunda de lo que hayas investigado. En realidad es para sumarlo como un conjunto de cosas que te puede dar un elemento para agregar y hacerlo más llamativo. Lo haces en ese entendido. Y sin embargo, creo que ahí sí valdría una reflexión porque hay una responsabilidad compartida de decir, ¿vale realmente la pena? O sea, ¿vale realmente la pena sentarse a generar unas reacciones que a dónde nos están llevando? Por supuesto, vale siempre la pena preguntar y vale la pena preguntar con dureza. Yo estoy de acuerdo que dejemos de tratar también a los políticos como si fueran, ellos son servidores públicos y sirven a los ciudadanos. Pero también si eso, de qué manera está contribuyendo a mejorar el país o los problemas de la sociedad. Pues en eso andamos. Y creo, Nancy, que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se hicieron todo aquella faramalla de las reformas estructurales y todo lo que se planteó, lo que se dejó intocado fue la relación pervertida entre los medios de comunicación y el poder público. Intocada, y no solo intocada, agravada con carretadas de dinero, con complicidades, con negocios para todo mundo. Hoy, muchos de esos personajes, de esos medios y de esos caballeros de la industria radiofónica, televisiva, de la prensa escrita, comentaristas tradicionales, conductores de radio y de televisión, que tuvieron una complicidad absoluta con lo que pasó en México, que nunca levantaron la voz para denunciar las cosas, que fueron entrevistadores amables, tapetes informativos para el poder, pues hoy muchos de ellos están en pie de guerra. Están criticando y denunciando y señalando, enarbolando la bandera de una libertad de expresión. Sí, detrás de eso sin duda está la corrupción también del gremio, ¿no? Todo esto, se habla oficialmente de más de 60,000 millones de pesos que se dio en publicidad oficial, pero también de un presupuesto como de 10,000, 12,000 millones de pesos que se dio en otro tipo de contrataciones, ¿no? Lo ha señalado, de hecho, la presidencia, el propio presidente López Obrador ha dicho, se daban chayos, era una prensa vendida, era una prensa chayotera, y en ese sentido, bueno, es parte del todo, ¿no? De esta falta de autocrítica, de no decir realmente lo que está mal e incluso de toda esta corrupción de los propios periodistas, ¿no? O sea, también eso es una realidad que no se puede ocultar. La prensa, sí, como dice el hashtag, pues se ha prostituido en una parte considerable y por mucho tiempo. Y no hay que olvidar también la teoría, o sea, la teoría nos dice que esta prensa es aparato ideológico del poder, y en este caso el poder económico con intereses muy específicos, y eso también nos puede llevar a un análisis más profundo de lo que está pasando en este momento, ¿no? Sin duda. Coincido totalmente, Julio, porque es que, es decir, cuando Nancy dice tendría que haber una crítica mayor, ahí intervienen todas las cosas que tú has dicho y que ella ha comentado también, intervienen estas corrupciones de los medios de comunicación que son grandes y que son las cantidades de millones que recibían por publicidad oficial, que eso no tendría por qué existir. O sea, cada medio tendría que buscar su propia publicidad y tendría que ser, si es un negocio, tendría que ser un negocio privado.
Pero también era esta parte de esta complacencia con el mismo poder de siempre, y ahora que se cambian las figuras, entonces estos periodistas se sienten muy incómodos y se sienten críticos, pero hay una crítica nacida, creo yo, con un sentimiento de venganza, no con un sentimiento de crítica o de análisis hacia el gobierno en turno. Es de venganza porque yo he perdido mis privilegios. Y eso me parece totalmente incorrecto y me parece que es una cuestión de revisión y de corrección. Nancy Flores, ¿y ha logrado el obradorismo ir diseñando sus nuevas formas de comunicación social? Desde luego, la mañanera es todo un éxito en términos de suministro, no solo de información, también de propaganda política y de fijar la agenda y de responder de inmediato a cualquier circunstancia crítica. Pero en general, ¿hay una política de comunicación social correcta que esté desarrollando el gobierno del Estado, o se va improvisando y todo descansa en la habilidad y la capacidad mañanera del presidente López Obrador? Es distinto, ¿no? En el sentido de que pues sí está este ejercicio abierto, le llaman diálogo circular con la prensa, ¿no? Es totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados. El presidente era como un ser intocable, ¿no? Era muy difícil que hubiera pues una oportunidad para hacerle preguntas al presidente. No se diga de la propia fuente que cubre la presidencia, sino en general que un reportero tuviera la oportunidad de entrevistar al presidente era muy difícil, ¿no? Salvo que el presidente quisiera tratar un tema, y eran entrevistas prácticamente, como tú decías, de tapete. Entonces, en ese sentido es distinto. Yo también veo ahí un problema en el tema de la transparencia. Pienso que el presidente no ha entendido bien la función de la transparencia. Entiendo que el Instituto Nacional de Acceso a la Información ha tenido sus vaivenes, ¿no? Tiene muchas cosas que los propios ciudadanos podrían reclamarle, pero es real que necesitamos esa transparencia, necesitamos un árbitro que diga están incumpliendo con sus deberes, con sus obligaciones de informar, porque al final del día estamos hablando de un derecho humano que es el derecho a saber. Eso está aprobado internacionalmente, son convenciones mundiales, ¿no? que hablan del derecho humano a saber, del derecho a la información, y eso no está, digamos que como ahí a la mesa, sino que pareciera que es otro tema, ¿no? Y no, los gobiernos están obligados a informar y a informar verazmente. Entonces pienso que ahí hay cierta resistencia por parte del presidente, contraria a lo que es su ejercicio mañanero de lunes a viernes, ¿no? E incluso los fines de semana que anda en gira, pues sigue dando estas coberturas hacia la prensa. Pero en términos generales me parece que hay una confusión ahí también al interior de la propia presidencia, del propio presidente, de no haber entendido que esto es un derecho humano, no es de los periodistas, es de todos los mexicanos. Tenemos derecho a saber cómo se ejercen nuestros recursos, qué decisiones se toman, en qué contexto. Sin embargo, sí veo que hay un ejercicio interesante, y justamente el tema de Culiacán, el caso Culiacán, es muy, muy interesante por todo lo que vino después, e incluso, bueno, ya llegaremos al tema del golpe de Estado, pero todo va concatenado, es decir, ha estado muy interesante al grado de que pareciera que a muchos mexicanos les da miedo también la transparencia. Cuando se da a conocer el nombre de este general que estaba, coronel, perdón, exactamente, se da a conocer el nombre, parecía que nos da miedo conocer estos cargos, cuando no, o sea, es un ejercicio de transparencia que se hace en otros países donde se combate grupos terroristas, se sabe quién está al frente de esos operativos, y no por eso van y les matan a las familias, o sea, entonces creo que es como de ambas partes también. Los propios ciudadanos tienen miedo al ejercicio de transparencia. Yuli García, te ruego que me permitas ir a un corte comercial, y al regreso que empecemos a hablar sobre este tema de lo que ha llegado ya a colocar en la discusión pública el concepto tan delicado de golpe de Estado. Claro. Volvemos luego de este corte, ya regresamos. Ya estamos de vuelta y les agradecemos la oportunidad de seguir en sintonía. Muchas gracias.
Estamos con Nancy Flores, reportera de Contralínea, Yoli García, periodista, conductora de programas en Canal 22. Y bueno, pues quedamos de hablar. ¿Cómo llegamos a colocar ya en el debate ese concepto históricamente tan delicado, Yoli, del golpe de Estado? Coincido contigo en que es un concepto muy profundo. Y como siempre, el presidente logra ponerlo en la agenda del día o de la semana o del fin de semana. Creo que mucha gente pensó al principio que era un distractor por lo que había pasado en Culiacán y que después de que no se habló del tema de seguridad en Culiacán, sino que se habló de la relación de la presidencia con los medios de comunicación, ahora se iba a hablar del golpe de Estado, como si hubiera sido una intención que venía de quienes no simpatizaban con el gobierno, de la gente que no estaba de acuerdo con él. Y sin embargo, sí hay un sustento por las declaraciones del general Gaitán, general en retiro, y hoy el presidente dice, no, me pareció que fue imprudente, yo salí a decir que no había ninguna posibilidad de que hubiera golpe de Estado. Pero el concepto en sí me parece muy, muy profundo para ser utilizado por el presidente de la República, porque tampoco no tenemos otros elementos. Es decir, el ejército mexicano no ha sido históricamente un ejército que se pudiera, a través del cual, a partir del cual se pudiera ver un golpe de Estado. Es un ejército popular. Ni tampoco, digamos, si hay esta inconformidad, y es normal que haya inconformidad dentro de estos militares en la cúpula del ejército, habría que saber más. Es decir, nosotros no tenemos la información. No sé si el presidente tiene más información y a partir de lo que tiene, que tendría que ser más de la declaración de Gaitán, hay elementos para saber si se podría dar un golpe de Estado. Sinceramente no lo veo. Nancy. Pues yo pienso que no solamente es la declaración de Gaitán, sino que hay otros elementos que el presidente no mencionó hoy en su conferencia de prensa, pero que están ahí, ¿no? Y tienen que ver incluso con el magistrado electoral que dijo hace unos días que hubo un complot en el extranjero, ¿no? Con personajes importantes de la vida económica sobre todo, pero también política. Me parece que hay varios elementos a la mesa que nos iban como apuntando hacia ese tema y el presidente pues sí sale el fin de semana con estos tweets a decir que pues no hay posibilidad, pero un poco como diciendo, sé que van por ahí, o sea, yo no creo que sea un distractor, pienso que sí hay elementos que están en la agenda, ¿no? Que veníamos viendo, digamos, este proceso en que se han ido exacerbando los ánimos, yo pienso que va dentro de todo este tono, ¿no? Y no me parece poca cosa la declaración del ¿Gaitán? general Gaitán, porque finalmente dice, nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como militares, ¿no? Entonces no es cualquier cosa ese tipo de declaraciones y además que haya sido en un desayuno donde estaban digamos que todos los generales que hay, no sé cuántos eran, pero eran muchísimos y que además, según lo que se ha sabido, fue muy bien recibido su discurso. Entonces yo creo que no es cualquier cosa. Sí, claro, es que, y a mí me llama mucho la atención que el secretario de la Defensa, que estaba presente también en el desayuno, según la crónica, o las crónicas que se hicieron del evento, tampoco no haya dicho o haya recriminado al menos una declaración de tal tipo, porque digamos, se podría entender, creo que sí, la disidencia, pero lo que no se podría entender es que quien tiene el mando en el ejército o en la parte militar no imponga una autoridad inmediatamente para desechar cualquier duda, ¿no? Que no lo ha hecho hasta ahora. El general Luis Crescencio Sandoval no ha dicho nada relacionado con ese tema. Y por otra parte, a mí me llamaría la atención, digamos, este general Gaitán había trabajado con el expresidente Felipe Calderón, por eso digo, hay elementos que se podrían entender. Si hay un poco más de información, Nancy menciona otros que son importantes y que hay que tomar en cuenta, pero yo también por otro lado traería a colación la buena relación aparentemente que había entre Andrés Manuel López Obrador y la parte militar. Había concesiones que parecían ser una muestra de gentileza, de generosidad del presidente hacia el ejército, el aeropuerto, y creo que tal vez hay situaciones que lo han ido desgastando, como
tal vez el trato que se ha dado o las vejaciones que han recibido algunos militares, pero es, digamos, como parte de la tropa. Y si hay una incomodidad en las cabezas más altas, que son, hasta donde entiendo, quienes podrían ejecutar un golpe de Estado, quien ejecuta un golpe de Estado siempre está entre las cabezas más altas. ¿La tropa podría o no ejecutar un golpe de Estado? Probablemente no, tendría que ser arriba. Entonces esas diferencias y esas disidencias y ese cambio de poder, estos generales y estos elementos del ejército, también tendrán que aprender a perder el poder y a ceder el paso a otros. Y creo que esa es la parte donde el presidente también dice, es una postura conservadora, ¿no? La gente estaba muy acostumbrada a tener el poder siempre y las cosas están cambiando. El Estado Mayor Presidencial que desapareció, Nancy, el propio presidente de la República en una entrevista a La Jornada dijo que si por él fuera, él desaparecía al ejército. El homenaje a Rosario Ibarra de Piedra con la ausencia del poder militar, las disculpas públicas que ha ido presentando la Secretaría de Gobernación o el gobierno federal, pero sin que esté presente el poder militar. Siempre ha habido, yo creo, este distanciamiento de la institución, por ejemplo, en el caso de las disculpas públicas, porque lo ven como parte del desgaste, ¿no? Y no quieren asumir sus responsabilidades. Y yo pienso que ahí, por ejemplo, el presidente ha señalado en el caso del Estado Mayor Presidencial los excesos, ¿no? Puso un claro ejemplo del avión presidencial, en que se gastaban miles de pesos, la millonada, ¿no? Y ha dicho, eso ya no lo voy a permitir nunca jamás. Y entonces eso significa que sí puede haber descontento al interior del propio ejército y bueno, estas declaraciones del general Gaitán pues vienen muy a tono de ese descontento. Y yo también creo que no es todo el ejército, ni es tal vez un movimiento muy fuerte, podría ser indicios, ¿no? De que algo o algunos personajes, sobre todo del pasado, quisieran desestabilizar este gobierno, y no solamente por esto que ha pasado últimamente, sino desde el principio y desde que se ganó la elección, desde que Morena ganó la elección presidencial, pues han estado en contra de este gobierno, ¿no? Ahora, también veo yo que ha habido mucha actividad de los expresidentes, sobre todo Felipe Calderón y Vicente Fox, pues atacando al gobierno de López Obrador, sin que haya realmente pues una base, ¿no? Yo escuchaba también a los de la oposición, a los líderes en el Congreso de la oposición, diciendo que el presidente está fuera de la realidad. A mí me parece que quienes estuvieron fuera de la realidad fueron ellos. O sea, por eso perdieron el poder político. La gente estaba cansada, estaba harta de la violencia, de la pobreza, de la corrupción, ¿no? Que nos lleva a muchos terrenos violatorios de los derechos humanos y de muchos excesos, ¿no? Todo lo que se vivió con Calderón, con esta pues todas las estafas, ¿no? La suavicrema que le dicen, en fin, o sea, hubo demasiada corrupción, demasiado saqueo del país, y la gente ya no estaba de acuerdo con eso que estaba pasando. Entonces, quienes vivieron fuera de la realidad fueron ellos, ¿no? Porque era generalizado que ya no se quería más violencia, que los mexicanos no tenían por qué seguir pagando por una guerra que en realidad no estaba desmantelando a los cárteles. Nunca fue un objetivo de Felipe Calderón desmantelar a los cárteles. Yo me acuerdo de un reportaje que escribí hace 9 años que le titulamos México 2030, la venta de un país, lo publiqué en Contralínea. Y allí revelábamos 14 documentos que se hicieron a razón de unas pláticas que hubieron en la transición de Felipe Calderón, y hubo académicos, políticos que estuvieron presentes, y lo convocó el equipo de transición de Felipe Calderón, donde decían que iban a privatizar la energía, que iban a privatizar los bosques, que iban a privatizar las reservas de la biosfera, el agua, la salud, absolutamente todo, en un camino que nos iba a llevar hasta que en 2030 mexicoamericanos gobernaran
a México, a nuestro país, que pudieran competir por la presidencia y nos gobernaran. Esos documentos que fueron en un principio clasificados como confidenciales, después la presidencia los abrió, nosotros los publicamos y parecía que era como algo que no fuera posible. Y después vimos la reforma energética, que no se habría dado en otro momento que no fuera de violencia generalizada a este país. Si la gente no hubiera estado inmersa en ese dolor, en esa crisis humanitaria que vivimos en términos de derechos humanos, no habría sido posible la reforma energética en los términos en los que se planteó, de entregar ya ahora sí esos recursos energéticos, sobre todo estamos hablando del petróleo. Eso no se habría visto en un escenario de paz, ¿no? Entonces, todo iba caminando hacia allá, eso se truncó, y en ese contexto de que se ha truncado porque llega este gobierno que dice adiós al neoliberalismo, aunque no se esté dando todavía así, ni sea de tajo, ni mucho menos, pero finalmente esos intereses están afectados y están siendo los que están detrás de toda esta exacerbación, yo siento, de todo este clima que estamos viviendo en estos días. Sí. Yuli, yo creo que ahí está parte de la clave para entender lo que está pasando sin caer en los excesos de estridencia, de silencio, de mutismo, de distorsión que tenemos ahorita. Me parece que ahí está la clave, porque finalmente hay una acumulación de factores que la mayoría de los mexicanos pretende rechazar, pero factores que bien o mal están presentes, deseosos de volver al anterior estado de las cosas, de evitar que haya el avance de las políticas, con muchos matices de López Obrador, con muchos matices, pero finalmente se mantiene el respaldo para el presidente López Obrador. En lo general se está desgastando, corre el riesgo de perder ese apoyo. ¿Qué piensas, Yo no Yuli? pienso que se esté desgastando. Me parece que el ejercicio, por ejemplo, de la conferencia de la mañana, es un ejercicio que muchos podríamos haber dicho se va a desgastar el presidente, ¿no? Y que es una conferencia que no le conviene porque va a haber temas que no se van a poder manejar y que no le van a convenir, y creo que le ha convenido mucho a él. No sé si a los ciudadanos tanto como a él, porque en realidad lo que terminamos viendo es un poco de show en donde él defiende unas cifras, dice tengo otros datos, los periodistas intentan preguntar algunas cosas, digamos, de coyuntura, otros que traen sus investigaciones, otros que hacen otro tipo, hemos visto de todo. Pero me parece que a él lo ha fortalecido, porque si no lo hubiera fortalecido y si él estuviera desgastándose o perdiendo ese apoyo, no lograría marcar la agenda. Y estamos hablando cada semana, es que no solamente en los medios de comunicación, en la vida personal. Cada semana uno platica con un amigo o con la familia y es sobre los temas de los que trata el presidente. Entonces creo que él continúa con una buena base de apoyo, porque efectivamente está viendo una realidad que nunca fue vista, y que los demás gobiernos, o quien se haya sentido agraviado o con sus privilegios perdidos, vio mucho tiempo una realidad muy pequeña, y era necesario ver la otra, y esa otra realidad le está respondiendo al presidente. Así sigue. Adelante, López Obrador, Nancy. Sí, yo creo que muchísima gente tiene un respaldo multitudinario. Yo estaba leyendo la crónica de las personas que se reunieron afuera del Panteón a esperarlo porque pensaban que iba a llegar, ¿no? Y finalmente no llegó y se fueron desilusionados. Muchos traían peticiones y todo, pero es que es un presidente que da para eso. O sea, es un presidente al que se puede acercar el pueblo y decirle, oye, mira, en mi comunidad tengo este problema, desde un bache hasta que me están quitando el pozo de agua, hasta que de verdad tengo un problema con un megaproyecto minero o lo que sea, ¿no? Es un presidente que se ha entregado al pueblo, que incluso habla como el pueblo, ¿no? O sea, uno podría criticar, ay, es que es el presidente de México hablando así en una conferencia mañanera, pero todo eso lo acerca en realidad a la gente, ¿no? Me parece que es un presidente que en ese sentido todo el arrastre que trajo en la votación
del año pasado, pues lo sigue manteniendo. O sea, igual tal vez en las preferencias ha caído un poco, hay gente desilusionada, un poco también por el papel de la propia prensa, ¿no? Que está duro y dale contra el presidente y contra sus políticas, con intereses muy específicos, que se deja llevar por eso, pero pienso que es una minoría realmente la que se ha desilusionado. Como que todos siguen en la expectativa de qué va a ser, todavía es muy poco tiempo para exigirle resultados, y estoy de acuerdo con eso. En realidad es muy poco tiempo para pedir que ya no haya violencia, es muy poco tiempo para decir que no haya pobreza, etcétera. O sea, son problemas de tantos años que es imposible que en un periodo de 12, 11 meses que lleva en el ejercicio del poder se pueda ver un cambio, y aún así hay ya ciertas modificaciones en las políticas, ¿no? Yo ahí difiero Bien, un poquito, perdón, Julio, sí, si puedo, un poquito con Nancy, porque sí me parece que hay una población no grande, no amplia, porque esa siempre estuvo atendida, pero que sí no comparte las ideas del presidente. No sé qué porcentaje representa, y que creo que es una población que no necesariamente tuvo que haber sido simpatizante del neoliberalismo, pero simplemente no le está gustando lo que está viendo del gobierno actual. Y en ese sentido me parece que en un ejercicio crítico de autocrítica, el gobierno federal sí tendría que poner más atención también a esa parte de la población, porque es cierto cuando la gente dice es que no está gobernando para esos 30 millones, está gobernando para el país entero. Y me parece que en ese sentido sí se tendría que trabajar un poco más, empezando por preguntarse si tenía que haber puesto, por ejemplo, el concepto de golpe de Estado en la discusión pública, porque las reacciones que se provocan son emocionales. Claro. Estoy con el presidente y lo voy a defender, o todo lo contrario, ¿no? Sí. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Ya estamos de regreso en la mesa de las periodistas con Nancy Flores y con Yuli García. Está también en la línea Miguel Luna, reportero de La Octava, quien tiene la información sobre este tema tan delicado, el de el video que le tomaron a la secretaria de Gobernación ahí, casi en complicidad, como en esas películas de Luis Estrada, de Todo el Poder, allí aceptando que se extienda el periodo de Jaime Bonilla Valdés en Baja California. Miguel Luna, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo varias declaraciones respecto a ese video en el que pues ella expresaba su postura respecto a la extensión de mandato en Baja California. Lamentó las malas interpretaciones que se le dieron a este video, ya que dijo, además de todo, fue grabado sin su autorización y sin su conocimiento. Sin embargo, Julio, Olga Sánchez Cordero reiteró que es legal el mandato de 5 años del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y es que ella dice que ha sido congruente en público y en privado respecto a su opinión en torno a la extensión del mandato en Baja California. Dijo que siempre ha sostenido sus argumentos jurídicos acerca de este hecho, no ha mentido ni engañado a nadie. La funcionaria dijo que siempre ha mantenido una postura íntegra e intachable, poniendo por delante invariablemente el respeto a la ley y el interés superior de la nación. Finalmente, Julio, Olga Sánchez Cordero en este comunicado de prensa reitera que es legal el mandato de Jaime Bonilla de 5 años, sin embargo, considera que sí está en entredicho su constitucionalidad, pero eso dependerá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la encargada de determinar si la norma emitida por el Congreso local es o no constitucional. Serán los ministros de la Corte, dice Olga Sánchez Cordero, los que determinen si es constitucional o no. Por lo pronto ella hace estas aclaraciones respecto principalmente al video en el que fue cachada prácticamente, pues revelando su postura a Jaime Bonilla en torno a la extensión de su mandato. Julio, lo que yo tengo. Muchas gracias, Miguel Luna. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Nancy, Yuli, ya nos quedan pocos minutos, pero ¿cómo ven, qué opinan de esta postura de la Secretaría de Gobernación? Bueno, a mí me parece que el comunicado es la respuesta correcta después de lo que sucedió. El video ciertamente es un momento fallido para ella, porque aunque, digamos, sí se podría interpretar como que simplemente estaba tratando de ser benevolente con Bonilla, lo cierto es
que también se podría interpretar como que estaba siendo complaciente con algo que no era del todo, que la Suprema Corte no ha dicho del todo si es legal. Es decir, no ha habido una institución que nos diga, superior, que nos diga si, o ese árbitro que diga si realmente se puede o no se puede hacer eso. Porque entonces, si se vota con un objetivo, y es lo que ha dicho Lorenzo Córdoba, si los ciudadanos van y votan por 2 años a una persona y luego eso cambia, ¿qué va a seguir pasando? Es decir, las votaciones o los motivos o las razones de las votaciones cambian. ¿Qué va a suceder entonces en otras ocasiones y en otros estados? Pues Nancy. fue un error, ¿no? La secretaria de Gobernación no tenía por qué haber dicho eso, y esto pues es tratar de corregir la plana, pero ya el propio ministro presidente de la Suprema Corte, Saldívar, salió a decir que pues esa es una decisión que no han tomado la Suprema Corte al respecto, ¿no? Y es un tema de toda relevancia a nivel nacional, porque pues no se puede permitir, es a todas luces antidemocrático, y es pues sí, realmente un error que haya salido a darle este espaldarazo a Bonilla cuando primero no se ha terminado el tema jurídico, ¿no? Y segundo, políticamente es totalmente incorrecto que haya hecho esto la secretaria, ¿no? O sea, ni siquiera tenía por qué haber entrado en este ruido, pero bueno, pues ella lo dijo, está ahí el video, no hay nada de que fue alguien que comenta tal cosa, no, está el video y ella lo está diciendo, y esto es pues tratar de decir que pues no, que es congruente, que etcétera, etcétera, pero pues al final es un error. No deja de ser interesante ver que hayan pillado o sorprendido así a la Secretaría de Gobernación. Los secretarios de Gobernación normalmente eran todopoderosos y nadie se les atravesaba ni les jugaba una treta como esta que estamos viendo de que alguien de adentro haya filtrado el famoso video con Olga Sánchez. Sí, es que las cosas, lo decíamos hace un momento, están cambiando no solamente para los privilegiados de siempre, sino también para los que llegaron a tomar las decisiones para nosotros mismos como ciudadanos y como periodistas, las redes, los teléfonos, la tecnología, todo, incluso ojalá también la mentalidad de nosotros como sociedad está cambiando, esas cosas están cambiando. Y otra cosa que me parece interesante de ver en este caso es el asunto como, digamos, si la Suprema Corte determina que finalmente esto no tiene ninguna legalidad a pesar de que haya sido decidido por el Congreso, pues es la manera como trabajan los distintos poderes, y el legislativo local en este caso trabajando de una manera política para favorecer un interés específico. Un error. Y se nos quedó pendiente el hablar de algo del asunto de Emilio Lozoya, ya la sujeción a diligencias judiciales de la madre de Emilio, pero bueno, pues son algunos de los muchos temas que se nos quedan pendientes. Lo de Lozoya, ¿qué opinión tienes? Así, aunque sea ya en los 2 minutos, 3 minutos que nos quedan, Nancy. Pues es una presión, yo creo, muy fuerte lo que ha sucedido con la madre de Emilio Lozoya, porque finalmente pues el hijo puede ser lo que sea, pero pues que no se metan con la familia, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto ya la estrategia jurídica legal que están siguiendo el abogado Cuello Trejo pueda hacer que revele ya Lozoya quién está detrás de todo esto, porque en el juicio pareciera que él es el líder del grupo criminal, como se le quiso nombrar apenas en esta sesión que hubo con su madre, pero pues no es así, ¿no? O sea, todos sabemos que detrás de todos estos temas, e incluso en la propia sesión esta, se habló de que parte del dinero de Odebrecht fue a la campaña de Peña Nieto, ¿no? Y cuando yo entrevisté al abogado, él decía que se sentía traicionado Emilio Lozoya Austin. Entonces, de esa traición que siente, puede empezar a hablar ya, ¿no? Pues sobre todo por esta presión que trae toda la familia de él, su esposa, su hermana, su madre, él mismo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que no se ha cerrado definitivamente y vamos a seguir viendo qué pasa en los días por venir. Bueno, tu opinión, por favor, Yoli, sobre este tema, que ya nos quedan 3, 4 minutitos, pero no lo pudimos tocar a amplitud, pero bueno, por favor, tu reflexión. Siento que será muy importante darle el seguimiento, digamos, en este caso coincido totalmente con Nancy, y ella particularmente ha reporteado este asunto muy bien, y creo que sí será importante seguir a estos periodistas y seguir la información desde
desde el periodismo, porque efectivamente hasta el momento, a pesar de que ella estuvo 9 horas en una audiencia donde los abogados probablemente estaban conociendo el caso de ella, pero también conociendo lo que estaba sucediendo con Emilio Lozoya para tomar las decisiones alrededor del hijo, pues no sabemos si la señora abrió esa cuenta con conocimiento para que se moviera este dinero, si ella autorizó con conocimiento para que se desviara a otros lugares. Son cosas que no se sabe, y en ese sentido pues es donde podría estar una injusticia, y no por una revancha social valdría la pena no perseguir a quien merece ser perseguido, que es el acusado principal. Nancy, ¿va a seguir calientito el asunto con todo esto de los bots, el golpe de Estado, la discusión? Parece que hoy se calentó bastantito el ambiente, ¿no? Y yo creo que así ha venido siendo cada semana, ¿no? Parece que venimos de, como siempre, ¿no? De un escándalo a otro. Pero sí, mira, es interesante también ver esto de los bots desde esta otra perspectiva, porque pareciera que son las hordas que están detrás de López Obrador las que atacan a la prensa, y muy probablemente no, ¿no? Muy probablemente se ha inducido por estos actores que tienen cierto poder todavía, que tienen posiciones privilegiadas, que tal vez están generando esta conmoción con fines muy específicos, ¿no? No pudieron hacerlo en las elecciones del año pasado y muy probablemente estén detrás de esto. Yo no descarto esa posibilidad para nada, y creo que en los próximos días vamos a ir escuchando las versiones de los actores señalados, que no son cualquier persona, digo, son panistas de muy alto perfil. Por favor. Exactamente, sí, ¿no? sí. Panistas de muy alto perfil, que finalmente vamos a ver qué más sale en estas horas y en estos días. Yo creo que sí, el tema está muy calientito y vamos a seguir así en ascenso, yo creo. Yuli, tu reflexión final en este programa, por favor. Bueno, sobre este tema en particular me parece muy interesante ver cómo algo que tendría que ser una herramienta de mayor transparencia, como es el Twitter o una red social, y esto es como una reflexión más desde lo social, no tanto desde lo político, pero bueno, se utiliza políticamente, digamos, uno dice, esta red social trae un contrapeso necesario para el poder político, pero resulta que el poder político mismo lo puede usar, pero resulta que el enemigo o el adversario político de ese poder político lo puede usar también para hacer quedar mal a la autoridad y entonces generar una reacción o una percepción contraria en la sociedad. Creo que lo que se provoca no es bueno, pero creo que también tendremos que ir observando cómo transitamos como ciudadanos, como personas, frente a estas herramientas y en relación a la política y al poder. Bueno, pues la verdad es que muchas gracias por esta oportunidad. Ha sido una mesa espléndida. Estoy muy contento de la posibilidad que hemos tenido de dialogar con esta profundidad y esta intensidad respecto pues, a estos temas diversos. Gracias, Nancy Flores. No, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Yuli. Muchas gracias a los televidentes y a auditorio. Gracias, Yuli García. Gracias, Julio. Muchas gracias, Nancy. Gracias al equipo. Felicidades. Gracias al equipo. Gracias Gracias al equipo. a todos ustedes por esta mesa de periodistas y esta transmisión que hemos hecho por primera ocasión en este foro en la octava.